Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Amén. Dios añada bendición a su palabra en nuestro hermano Romualdo. Gloria a Dios. Se puede sentar, pero no deje de adorar la gloria del Señor. Quiero traer un poco, antes de entrar, quiero traer un poco de historia. Amén. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que significa apatía. Es una transposición directa de la palabra, se titula o se pronuncia apacea. Apacea se pronuncia, que significa sin sentimiento. Tenemos los sinónimos de indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, indiferencia o impasible. La historia que la habíamos tocado el pasado domingo, para poder entender por qué en el verso 17 el Señor describe a la iglesia de esta manera. Sabemos que la Odisea era una de las ciudades más ricas, más prósperas del Asia. No solamente era eso, sino que tenía dos de las rutas más importantes de navegación y también de comercio. Y no solamente eso, tenía el banco donde todos los demás pueblos tenían que venir no solamente a comprar, sino a cambiar su moneda. Más sin embargo, en el verso 17 el Señor la describe cuando dice: tú dices que eres rica. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Dice: tú dices que eres rica, que te has enriquecido, que de ninguna cosa tiene necesidad, decía esta iglesia. Y yo te digo que de mí compres oro refinado en el fuego. Recuerde que la historia dice que esta ciudad era próspera en todo el sentido de la palabra. Mas sin embargo el Señor le está diciendo: compra de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Y no solamente eso, sino que le dice: no solamente para que seas rico, le llama a ellos, le dice, le llama desventurada, le llama miserable, le llama pobre. Y estamos hablando, repetimos, de una ciudad aparentemente en el aspecto material era rica, pero el Señor está comparando, utilizando de referencia la situación económica real de la ciudad, para identificar entonces la relación que hay entre la vida espiritual de la iglesia, entre lo que era la iglesia, la parte que en realidad le interesaba a Dios, la parte interna e espiritual de la iglesia. Le dice: tú eres ciego. Recuerden que la ciudad de la Odisea estaba la farmacéutica en aquel entonces, que producía ¿qué? El colirio, que era un medicamento para los ojos, para la vista. Y el Señor le está diciendo: tú eres ciego. ¿A qué se refiere si tenía la farmacéutica más grande en hacer el colirio para curar las enfermedades de la vista? Ciegos espirituales. Tenían quizás vista
en la parte física, pero en la parte más importante faltaba la visión, faltaba la presencia de Dios. ¿Y de qué nos vale tener riqueza? ¿De qué nos vale tener todo lo material, pero que falte la presencia de Dios en nuestra vida o en la vida de la iglesia? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Le termino diciendo, no solamente eso, no solamente eres ciega, sino que eres desnudo. Y recuerden, repetimos que había una factoría donde se llevaba a cabo la elaboración de todo lo que fuera, amén, pieles, especialmente las pieles negras, que eran las más costosas en aquel entonces, la producían. No, sin embargo, el Señor está diciendo, eres desnuda. Recordemos lo que dice la palabra en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, que lo hemos aprendido, que después que el hombre pecó, cometió, ¿verdad?, la desobediencia juntamente a la mujer, cosieron hojas de ¿qué? De higuera, y se hicieron delantares. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Pero ¿qué sucedió cuando ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto? ¿Qué pasó con ellos? Capítulo 3 de Génesis. Se escondieron. Pero si se habían vestido. Lo que pasa es que aquella vestimenta era ¿qué? Perecedera. Perecedera, ¿por qué? Porque las hojas, después que usted las arranca de la rama, ¿qué pasa con ellas? Se marchitan. Y no solamente se marchitan, sino que van secándose. Y al final, ¿qué? Amén. Se hacen nada, se desintegran prácticamente, pierden su textura. Cuando escucharon la voz de Dios, aun cuando se habían vestido, ellos mismos se escondieron. Y el Señor le pregunta, ¿dónde estás? Nos escondimos porque tuvimos miedo y porque además estamos ¿qué? Estamos desnudos. El hombre tiene que reconocer que cuando esté en pecado ante la presencia de Dios está desnudo, que no hay justicia, que el hombre no se puede justificar por sí mismo, que nos dice en Romanos capítulo número 5 en el verso número 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio y a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La justicia del hombre se consigue solamente a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? El hombre, como en el huerto del Edén, trata de ¿qué? ¿Qué hacía la iglesia de la Odisea? Mi hermano Boris, justificándose, yo soy rica. Se creía autosuficiente. Hay gente que se creen que son autosuficientes, que no necesitan de los demás. ¿Qué más hacen? Se autojustifican a sí mismos. O sea, tratan de justificar sus hechos. ¿Trató Adán de justificar sus hechos? Claro que sí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. Porque él no dijo, Señor, pequé, te desobedecí. ¿Qué trató? De justificarse. Y la gente siempre busca la manera de justificarse. Me aparté porque fulano me puso el pie. Me aparté porque ese pastor y esa pastora es Giovanni, y no me caen por nada. He buscado la forma de caerle y no me caen. No son gruesos, pero me caen pesados. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Siempre el hombre busca la manera, y toda la raza la aprendió de Adán. Todos aprendieron a pecar de Adán y a justificarse. Porque usted escucha a la mayoría de las personas, mi hermano Félix, o madre, esposa y familia, cuando una persona se aparta, compañero Padilla, ¿qué dice? Siempre busca la manera de ¿qué? Mi hermano José, de culpar a alguien. El hermano Romualdo no me saludó.
Y ya eso, miren, no es que el hermano Romualdo no te saludara, es que ya había una puerta abierta. El hermano Romualdo es la justicia. El hermano Romualdo es la aparente justificación. Pero era que ya había descuido, era que ya había una puerta abierta. Porque si el hermano Romualdo no me saluda, yo voy donde él y lo abrazo y le digo: mi hermano, te amo. Mi hermano, te amo. Mi hermano, te amo. Porque Cristo a mí me amó. Ama si quieres ser feliz. No es que te amen, es que amemos. ¿Verdad que sí? No, si no me aman, yo no me amo. Aleluya. ¿Qué dice Juan 3:16? Si no lo sabe, búsquelo. Compañero Padilla, dígalo duro para acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo amamos nosotros a él? Él nos amó a nosotros. Él dio a su Hijo sin nosotros amarlo. ¿Usted está entendiendo? Él lo entregó todo. Filipenses capítulo 2 verso del 5 en adelante dice: haya pues en vosotros el mismo, avanza Jesús, el mismo, gloria a Dios, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no tomó cosa que aferrarse, se despojó. ¿Cuántos están dispuestos aquí a despojarse? Oiga, qué lindo es la presencia de Dios. Aleluya, adórelo. Aleluya, adore su gloria. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho igual a los hombres. ¿Usted cree que si Dios nos hubiese amado, hubiese permitido que su Hijo se despojara de lo que era? Usted sabe que aquí en la tierra Cristo lo arriesgó todo. No entendí. Cuando Cristo vino a la tierra, lo arriesgó todo. Si Cristo le hubiera fallado al Padre, lo hubiera perdido todo. Por eso es que el Padre permitió que fuera tentado, y fue tentado en todo. Por eso es que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 4, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu, no por el diablo. El Señor lo reprenda. Porque he escuchado tantas afirmaciones en términos de citar mal la palabra. Escuchar gente, mi hermana Lili, decir que Satanás llegó a Cristo. Satanás no tiene ninguna autoridad ni poder sobre él. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y sabemos que la primera tentación fue: si eres hijo de Dios. Y como Cristo no tenía que probar que era hijo de Dios, ¿qué hizo? Escrito está también, Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Lo lleva al pináculo del templo, torciendo el Salmo 91. Lánzate, porque a sus ángeles mandarán para que te tomen en sus manos. No, el Salmo 91 dice: para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? También escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera lo lleva al monte más alto y le enseña: óigame, las riquezas del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor no se justificó, le dijo: ¿sabes qué? También escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no es que, amén, aleluya, Satanás vaya a ser salvo, es que está sujeto a la autoridad de Dios. Dios es soberano. Oh, gloria al Cordero de Dios, aleluya. Gracias a Dios. Aquella iglesia se creía
lo más grande. La impotencia que había en ellos los hacía ser más grandes. La aparente autosuficiencia, autojustificación. Tenían una estima más alta que la que debían de tener. Y el Señor la describe en el 17 de una forma tan tremenda. Ahora yo te digo a ti, y tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que eres autosuficiente, no necesitas nada, y no sabes que eres una desventurada. Wow, qué forma de describir. No solamente eres desventurada, eres miserable. Una persona que vive en miseria es alguien que no tiene ni tan siquiera para cubrir sus necesidades básicas. No tiene comida, no tiene techo. La única ropa que tienen es la que llevan encima. Sin familia, sin hogar. Está diciéndole, tú no tienes nada, no te das cuenta. Es que el hombre, nosotros tenemos que entender que sin Dios somos miserables. Porque las riquezas de este mundo llegan y se van. Lo único que es eterno es Dios. Y lo único que es eterno es lo que Él ofrece. Todo lo demás es pasajero, es temporal. Pero lo que Él nos ofrece es algo que es para vida eterna. ¿Cuántos pueden adorar su gloria? Pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué te das tanto valor? ¿Por qué te estimas más de lo que tú crees? Le está diciendo el Señor. Ya leímos, ¿verdad? Y definimos lo que es la apatía. Mano Félix, por favor. Lo que es la apatía es esa transposición directa del griego apasea, que significa sin sentimiento. Una persona, amén, gracias, mano Félix. Una persona que no siente ni padece. Es como cuando le hacen la prueba a un paciente que dice que no siente parte quizás de sus extremidades. ¿Y qué toman para hacer la prueba? Una jeringuilla. ¿Y qué hacen? Comienzan ¿verdad? A tratar de buscar a ver si hay tacto, si hay sentimiento. Si la persona no responde es porque esa área del cuerpo, por alguna razón, no está respondiendo, está dormida o está muerta. El Señor le está diciendo, tú crees que eres algo, pero no tienes sentimiento. Eres indiferente, desatendida, con falta de sentimientos, sin emociones, impasible. Pero vamos a ver cómo el Señor la describe. Ustedes saben que cuando hablamos relacionado precisamente a ello, Mateo 24:12, que dice, que define muy bien, que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa con el amor de mucha gente? Se enfriará. ¿No han escuchado personas que han dicho, yo no tengo sentimientos ninguno? Me han herido tanto que yo no tengo sentimientos. Yo los he escuchado, los hemos entrevistado. Para gracia y honra del Señor siempre digo como amén, como estiércol, como tierra lo doy. Nos tocó entrevistar personas en el departamento de la familia que no le importaban nada, jóvenes. Trabajar en la unidad de vida independiente del departamento de la familia a nivel regional en Macao. Jóvenes desde los 15 años hasta los 21, nosotros preparábamos a estos muchachos para su vida independiente, para que se fueran autodependientes. Y los enseñábamos a que se les enseñaba a cocinar, se les enseñaba
amén, se hacían todos los trámites para una carrera. ¿Qué quieres estudiar? Muchos de ellos decían, a mí no me interesa la vida. Y se buscaba la forma y se le decía, tienes que prepararte. No me interesa, si me muero ahora mejor, se acabó la vida. Sin sentimiento, heridos por una situación que había pasado en su juventud o en su adolescencia, y no le importaba nada, y había que buscar la forma, ser empáticos. Empático no es otra cosa que, no es tomar el lugar, es tratar de estar en el lugar de la persona. Es erróneo totalmente, lo hacemos simplemente como un modo de aprendizaje. Es erróneo totalmente decirle a una persona, te acompaño en los sentimientos. Eso es erróneo, eso es falso, porque usted no está en el lugar de la persona. Usted le puede decir a la persona simplemente que el Señor te dé mucha fortaleza, o quiero mostrar mi empatía contigo. En otras palabras, quisiera ponerme en tu lugar, pero jamás usted está en el lugar de la persona, no le está. Usted trata. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, oiga, le está dando una oportunidad. Has perdido el primer amor, y cuando se pierde ese primer amor, se pierde todo. Quiere enfatizar en ella, y lo primero que el Señor le dice es, hablando con esta iglesia, yo soy el amén. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Y el amén significa, recuerde que es lo final. Usted está hablando con alguien, o despedimos el culto y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que dice la iglesia, amén. La oración es la parte de la oración final. Es completar o finalizar, en otras palabras, una oración. Así que el amén se está refiriendo, ¿verdad?, en la parte breve, ese final. Además de ello, el amén también es cuando estamos hablando sobre un asunto medular, sobre algo importante. Pero eso es que el amén se refiere en el Antiguo Testamento cuando se dice cierto o verdad lo que te estoy diciendo. En el Evangelio del Nuevo Testamento se considera el amén en aquella palabra que el Señor usaba, de cierto, de cierto. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea, el amén, el que tiene la palabra, te está diciendo, aleluya, tú necesitas comprarte en mí, tú necesitas de alguna manera acudir a mí. Está haciendo un llamado, le está dando la oportunidad a que se acerquen. Por eso termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está llamando la atención a la iglesia de la Odisea. Aleluya. Está pidiendo que haya en ellos un cambio. Es cuando usted amonesta o aconseja a alguien que está en malos pasos, o está a punto de entrar en malos pasos. Esta madrugada yo pude observar, pastora, mi hermano Romualdo observaba a una persona, pastora, y esta persona usando el texto para una forma en relación a la conducta. Me decía el Señor que las malas compañías dañan nuestras buenas costumbres. Probablemente no nos damos cuenta que alguien se nos está acercando, pero el propósito es cambiar nuestras buenas costumbres, es cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Y casi siempre la conducta de una persona que quiere cambiarnos es porque vive en amargura, o te tiene celo, o te tiene envidia, o todas a la misma vez. Y comienza a hacer ciertos señalamientos. Perdona, Gadiel, que te coja solamente como ejemplo. Tú me comprendes, ¿verdad que sí? Que yo comience a decirle a Gadiel, esas gafas no te pegan, esos espejuelos no te pegan. ¿Por qué no te pones unos así o así de esta forma?
Es probable que esa persona haya escuchado a alguien que haya dicho: oiga, qué elegante se ve Gadiel con esos espejuelos. Y esa persona no le agradó esa expresión de que viera de alguna forma elegante a Gadiel con los espejuelos que ve. Y entonces la envidia, el celo, hasta el odio muchas veces lo lleva a decirle: esos espejuelos no te pegan. Ya escuchó que alguien le dijo que se veía elegante. Ya escuchó que alguien dijo: tú das testimonio, se ve tu cambio. Se ve verdaderamente que el Señor está en ti. Se ve una luz en ti. Pero viene y se acerca y dice: oye, Robert, a ti te falta algo. Pero es que ya escuchó, hijo Robert, que el brillo de Dios está en ti, que ha comenzado a haber cambios en tu vida. Pero esa persona te tiene envidia, esa persona te tiene odio, esa persona te tiene rencor. Y dice: yo haría unos cambios. Fíjate, si yo fuera tú, haría unos cambios. Oiga, ¿a dónde nos vamos enseguida? ¡Vive! Al desierto. Santo. Donde estaba Jesús. ¿Sabes qué? Yo no tengo que hacer cambios ninguno. Porque los cambios que están surgiendo en mi vida los está llevando a cabo el Espíritu Santo. ¿Cuántos entendieron? Aquí la pastora no cambia a nadie. Mi hermano Nestalí, el pastor aquí no cambia a nadie. Aquí la palabra, el conocimiento de la palabra, amén, a través del Espíritu Santo es el que comienza a hacer los cambios en la vida de la persona. Aquí yo no tengo que decirte lo que te tienes que quitar o poner. Aquí te lo dice la palabra y te lo afirma el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden adorar su gloria? Y el Señor está llamando a esta iglesia a cuenta. Hay algo que tú te crees que tienes. Ve, autosuficiente, lo tengo todo. Pero el amén, el que tiene la palabra, de seguro te dice que ciertamente tienes que comprar oro de mí, tienes que comprar vestiduras de mí, porque estás desnuda. Eres, sin lugar a duda, desventurada, eres miserable. Está llamando la atención. Es como cuando alguien nos ama. Cuando el padre que ama al hijo, la madre que ama al hijo, la hija, la sienta o lo sienta, lo corrige, lo disciplina, es porque lo ama. El Señor está demostrando, no está condenando esta iglesia. Le está llamando la atención hacia su condición espiritual. Porque antes que el pecado te condene, ¿qué dijo el pastor? Usted sabe que Dios no mata a nadie. ¡Vive! Usted sabe que Dios no condena a nadie. Uy, qué duro es eso. Se volvió ateo. Cuidado con el pastor. ¿Quién mata? El pecado. No es Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos. ¿Por qué? ¿Qué destituye a una persona? El pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? la paga del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios no mata, el pecado mata. Lo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, Él no mata. Él quiere ofrecer ¿qué? Vida. Te mata el pecado, pero a cambio te está diciendo: no dejes que el pecado te mate. Yo te estoy dando un regalo, y ese regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Él no te condena. La Biblia lo dice, Él lo dijo: yo no vine a condenar al mundo. Lo dice la Biblia. No vino a condenar. Él vino a ¿qué? Para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él.
Escuche las muchas aberraciones de decir que Dios mata. Dios no mata. Escuche las aberraciones de decir que Dios condena. Él no condena. Cristo no vino a condenar al mundo. Lo dice la Biblia. Es el pecado el que mata. Él vino a dar vida. Es el pecado el que condena. Porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo. Es como hemos aprendido aquí. A Él nadie lo mató. A Cristo no lo mataron. Él dio su vida por nosotros. Juan 10, 17 y 18. Nadie me la puede quitar. Yo la doy por mí mismo. Yo la pongo y yo la quito. Es la forma en que predicamos, es la forma en que muchas veces verbalizamos y la gente dice entonces, en Dios no hay amor. Sí, en Él hay amor. Lo derramó todo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y está llamando a esta iglesia, le está llamando la atención. Le está diciendo, le dice al final, ese amén le dice al final, oye lo que el Espíritu te está diciendo. Oye, porque todavía está en vida y te estoy hablando para que, amén, en vez de ser condenado seas salvo. En vez de morir el pecado, mueras al pecado. Es la forma en que Él quiere de alguna forma proyectar. Pero ¿qué más le dice? Lo segundo que le dice es a la iglesia de la Odisea: yo soy el testigo fiel. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad, tu fidelidad. Tan profunda, ¿verdad? Y tan real. Fidelidad implica que no cambia. Él no cambia. Lo leyó la pastora el pasado domingo en Santiago 1:17. Porque en Él no hay mudanzas ni sombra de variación. Él es fiel a su palabra. Lo que te dijo ayer te lo va a decir hoy y te lo va a decir mañana. Porque la Biblia lo establece claramente. No hay cambios en Dios. Él sigue siendo el mismo. Lo dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. No hay mudanza ni sombra de variación. Es el fiel, aleluya. No solamente le dice eso, le dice: yo soy el testigo verdadero. ¿Quién más puede hablar de las cosas que están en el cielo? ¿Hay alguien más aparte de Él? Nadie. ¿Por qué es el testigo verdadero? Porque está con el Padre. Y cuando vino a la tierra estaba con el Padre. Y puede hablar de las cosas celestiales y puede hablar de las cosas terrenales. Él es el testigo verdadero. No hay alguien que conozca más que Él. No hay alguien que conozca más al Padre que Él. No hay alguien que pueda decir: aleluya, estoy aquí, vine a la tierra porque el Padre los amó. Por eso dijo: el Padre no me envió a condenarlo. El Padre me envió para dar mi vida. Y vida, amén, en abundancia por cada uno de ustedes. A su nombre. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? La constancia. ¿Y sabe qué es constancia? La voluntad inquebrantable de llevar a cabo algo. Lo contrario a la constancia, ¿qué? Póngale un prefijo. Inconstancia. Lo contrario. Constante es alguien que hace las cosas voluntariamente de manera inquebrantable, que no hay nada que pueda de alguna forma, está determinado. Es una voluntad continua de hacer algo. Le está diciendo a la iglesia de Odisea: probablemente hoy está frío, mañana está tibio, después está caliente. No eres constante. Había inconstancia en la iglesia de la Odisea. Se gozaban del culto el domingo y salían por esa puerta adorando a Dios, aleluya. Óigame. ¿Y qué
ya cantaron, estás vencido, Satanás, estás vencido. Y tú no puedes pelear conmigo, porque yo vivo, sirvo, porque yo sirvo al Cristo vivo. Pero salimos por esa puerta y el enemigo ¡pácata! Nos dio una galletada y se nos olvidó. Falta de constancia, falta de esa, amén, inquebrantable voluntad de decir todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y como rima Filipenses 4:3, es esa falta, no solamente le digo, de esa firmeza de llevar a cabo resoluciones, que es el acto de la consecuencia de resolver. Te estoy hablando, eres inconstante. Pero no solamente eso, te falta la voluntad de hacer resolución. Le está diciendo a la iglesia, te estoy dando las herramientas para poder hacer resoluciones, para poder llevar a cambio tantas cosas. Yo recuerdo de la iglesia de Puerto Rico, cuando todos los días 31 de diciembre, la gente en los altares llorando, haciendo resoluciones. Y una vez en la iglesia de Ceiba, yo recuerdo que en un 31 yo le dije a la persona, escriban en una libreta que no se le pierda todas las resoluciones que usted quiere para el próximo año. Y a mitad de año, mire a ver con cuántas de ellas ha cumplido. Eso sería un buen ejercicio, ¿verdad? Señor, el año que viene sí que voy a ayunar y voy a orar y voy a ser más constante en cuanto a la asistencia a la iglesia. Amén. Y cuando digan evangelismo personal, yo soy el primero que voy a levantar la mano. Hay que guiar la voz. Yo voy a levantar la mano y en el momento de la verdad busca tus resoluciones. A lo mejor vamos a hacer un número pequeño, 10, Ernesto. Y cuando uno comienza a marcar de las 10 cuando finalice el año, a lo mejor 2. Ni tan siquiera el 50% de lo que prometiste. Pero es cierto, esto no es algo, esto es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Esto es cierto. Hacemos resoluciones y no cumplimos en muchas de las ocasiones con ellos. Los que estábamos aquí el domingo hicimos el viernes, debo decir, amén, hicimos una resolución y sacamos un amén más grande que este lugar. De ganarnos en lo que queda de año para el año próximo una vida. Amén o amén. Se dijo. Amén. Es una resolución. El problema es que nosotros lo podemos anotar en una libreta. Amén, mi hermano Miranda. El problema no es en la libreta la podemos perder. El problema es que la palabra dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. A su nombre. ¡Gloria! Y el que dice amén está diciendo, voy a ganarme esa alma, la voy a luchar. Y los que estamos aquí gritamos amén el viernes. Los que no estaban van a decir, yo no estaba, así que dejo mi mano abajo. Pero te voy a decir algo más. Tienes un problema. ¿Qué dice Mateo 28 del 15 en adelante? Es que eso era para solamente los que estaban aquí. Lee entonces Marcos capítulo 16 del 15 en adelante también. Mira a ver si solamente era ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Ir es un ¿qué? Un mandato, es un imperativo, es una orden. Yo no estaba el viernes, pastora, me salvé. Y la Biblia dice, no te salvaste. Es una ordenanza, no de la pastora, no del pastor, es de Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? Hay resolución para ganarnos, aunque sea una vida, el año que viene para Cristo. Gloria al Señor Jesús. Y aparte de esa resolución, la predisposición. Y predisposición es el ánimo anticipado a hacer algo antes de que ocurra. Mire, vamos a hablar de una predisposición simple. En el cuerpo humano, usted conoce su cuerpo después de Dios, y aún más que el médico, porque cuando usted va a una consultoría,
El médico no lo mira, mira a Boris y dice, yo sé lo que tú tienes. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quién le dice al doctor lo que siente? El paciente. A veces ni con una radiografía el médico puede determinar que tiene el paciente. Tiene que preguntarle, no puede, llegó y dice, mira, hazle una radiografía, amén, a la hermana María, ya te María García, hazle una radiografía, y la mira, y después que la saca dice, ¿y para qué usted vino aquí? Bueno, usted me llamó, usted mandó a hacer una radiografía, usted no espero que yo le explicara por qué estaba aquí, yo simplemente estoy aquí porque tengo una cita de seguimiento. Vale, con ¡Vive! simplemente. Pero el Señor le sacó una radiografía a esta iglesia, le está diciendo, tiene que ser predeterminada. ¿Y usted sabe cómo se logra eso? Precisamente en el Espíritu. El Espíritu, cuando habita en la iglesia, avisa, habla, no se quede en silencio. Hay esa predisposición, le está diciendo a la iglesia, si estás en el Espíritu, hay una predisposición en ti de poder determinar en el Espíritu, de poder sentir que hay algo en los aires, de decirle al Señor, estáis percibiendo que hay algo que se está moviendo, que no es tu voluntad, está anticipándose, el Espíritu está advirtiendo, la palabra está advirtiendo, la palabra está hablando, porque algo se está moviendo y Dios quiere revelarlo a su nombre. ¡Gloria! ¿Qué le dice en el verso 15? Yo conozco tus obras. ¿Hace referencia a qué? Al trabajo, al fruto, al resultado, al ánimo. Yo conozco tus obras. Habrá que decirle algo a Dios para que Él lo sepa. No, ya yo lo conozco. Le está diciendo, yo conozco tu trabajo. Estás diciendo que eres rica, te has enriquecido, que no necesitas de nada, pero yo conozco tus obras. Yo conozco tu acción. Y ahora se las describe, que ni eres frío. Y la palabra en el hebreo significa ni quieto, ni tranquilo. Por lo menos en esa etapa de frialdad, recuerden, ¿a qué viene esto? Recuerden que la Odisea no tenía agua potable y necesitaba a través de acueductos traer agua de sus vecinos a su ciudad. ¿Cómo llegaba el agua? Tibia. Por ser tibia, por sus minerales. La historia dice que los viajeros, cuando llegaban, como no tenían conocimiento, y habían, amén, plumas públicas, no sé si eso tiene otro nombre, habían plumas públicas. Al tomar el agua, ¿qué pasaba con ellos? Devolvían. Eso lo dice la historia. Los que vivían en la ciudad sabían que tenían que recoger el agua y esperar que el agua llegara entonces a su temperatura normal, porque no podían tomarla así. El Señor le está diciendo, ni tan siquiera eres fría. Está describiendo las obras, lo que tú haces, la falta de constancia, la falta de tener resoluciones, la falta de llevar a cabo las cosas, la falta de hacer cambios y la falta de tener esa predisposición te han llevado a ese estado de vida. Y usted no ha visto una persona cuando usted busca la forma y busca la forma, y la persona ha perdido el ánimo de todo. No quieren trabajar, no quieren vivir, no quieren hacer nada. Pierden el ánimo de todo. Comienzan algo y no lo terminan. No solamente eso, sino que le dice, no eres fría, tampoco eres caliente, que significa en el griego cálido, ferviente. No eres ferviente. Por eso es la falta de constancia. No eres anhelante. Hay personas que son conformistas. Hay personas que no anhelan nada. Se conforman tal y como son.
Esta iglesia se conformaba. Yo no sé cuántos quieren más del Señor, pero yo quiero más. ¿Cuántos más quieren más del Señor? Yo en eso soy egoísta. Amén. En eso yo me atrevo a decir que soy, amén, soy determinantemente, amén, hermana Wendy, soy egoísta. Bueno, hay un coro que dice claramente: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Quiero lo mismo. Una doble porción. Mi hermano Nestari, ¿qué le dijo Eliseo a Elías? Quiero lo mismo. Una doble porción. ¡Doble! Pues estamos en la palabra. Y ella dice: que tú estás diciendo que yo quiero doble porción de la que tú tienes. Si tú abres las aguas, yo quiero que la tierra se abra, no solamente el agua. Si tú resucitaste a uno que estaba en la casa, yo quiero ir a la tumba y decirle: en el nombre de Jesús, eso es más. Elías resucitó gente. Bueno, Eliseo llegó a ser más, porque cuando estaba aquella banda oyendo que los huesos de Eliseo estaban en la cueva, amén, no eran los de Elías, porque Elías el Señor se los había llevado. Espérense. Los de Eliseo estaban en una cueva y los que llevaban al muerto lo lanzaron porque estaban huyendo. Parecerá jocoso, pero cuando miraron para atrás, que habían tirado en la tumba, iba detrás de ellos también corriendo. ¿Cuántos adoran a Dios? Sí, resucitó cuando tocó los huesos, pues hizo cosas mayores. Alabado sea el nombre del Señor. Le está diciendo en otras palabras: amén, no anhelas nada, estás conforme. Iglesia, no podemos ser conformes, no podemos ser como la iglesia de la Odisea. Hay que anhelar mayores bendiciones, como las anheló Eliseo. Quiero la doble porción de lo que tú tienes. Es más, el Señor dijo: cosas mayores que las que yo hice. Yo digo: vosotros las haréis. ¿Por qué conformarse con poco si Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores? Señor, no, que me permita poner la mano sobre los demonios y que salgan. No, pídele algo más. Pídele llegar a una funeraria y que la gente le diga: muerto, levántate, así le hayan sacado todo. Cosas mayores, ¿usted no lo cree? Sí, cosas mayores. Si Él le dijo a Lázaro después de 4 días de muerto en Juan capítulo 11, corran la piedra, aquello era fácil para hacerlo los hombres. Él podía decir: piedra, muévete. No, hay cosas que nos tocan a nosotros moverlas. Había cosas en la iglesia de la Odisea que tenían que moverlas ellos. En el capítulo 11 del Evangelio según Samuel, el Señor no le dijo a la piedra: muévete, le dijo a ellos: vayan y muevan la piedra. Hay cosas que nos tocan a nosotros, que el Espíritu las revela, pero nos toca a nosotros moverla. Él hace lo imposible. Ninguno de los que estaban allí podía resucitar a Lázaro después de 4 días. Y él, corran la piedra. Lázaro, sal fuera. Lo segundo que pidió fue: desátenlo. Aquello lo podían hacer los hombres. Iglesia lo decía: corre la piedra y desata las vendas que no te permiten ver. Oh, gloria al Señor Jesús, aleluya. En uso particular se le llama o significa brillar. Habían perdido esa luz, habían perdido el brillo. Yo he estado en lugares que he escuchado a una persona decirle a otra: yo he estado. Yo no sé si usted, mi hermana Elena, mi hermana y mi hermano Josué, yo no sé si alguien aquí ha estado, mi hermana Donia, en algún lugar donde usted haya escuchado decirle a alguien: tú has perdido el brillo. Un inconverso, un no cristiano, decirle a alguien: yo lo he vivido, lo vi. Decirle a alguien: mi hermano Romualdo, tú has perdido el brillo. Cuando yo entro a la
academia de la policía en Puerto Rico, en Gurabo, por tierra lo tiro. En la 172, que era la academia nuestra, habían solamente 2 creyentes. Un muchacho de la isla y un servidor. Muchachito acabado de cumplir los 18 años, acabado de graduarse de la escuela superior, entró. Criado en el evangelio. A los 3 meses, aquel muchacho era peor que los que me rodeaban. Solamente 2 cristianos había. Y los muchachos no cristianos le decían a él: tú das vergüenza. Y le doy la gloria a Dios. Decía: ¿por qué tú no sigues el ejemplo de Tolentino? Me llamaban por el segundo apellido. ¿Por qué tú no sigues el ejemplo de Tolentino? Y le decían: yo creo que tú siempre has vivido en el infierno. Y decía que estabas en la iglesia. Mire, aquel muchacho de 18 años, Dios mío, que aquello daba miedo. Mi hermano Ismael, daba miedo a aquel muchacho. Parece que todo aquello lo tenía guardado dentro. Aquellas palabras que salían por su boca que no se pueden mencionar. Aquello de un giro que aquello espantaba a uno en la manera que hablaba. Perdió el brillo. Lo perdió todo. Y para gloria del Señor, allí los mismos compañeros me decían: haz una oración por mí. Había un compañero católico que se acercaba y decía: Tolentino, préstame tu Biblia, porque yo tenía la Biblia, ¿sabes? El apóstol Pablo dio en Romano 1:16: porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. Y en la academia yo tenía mi Biblia. Y cuando terminábamos a eso de las 9 de la noche, que nos retirábamos, yo sacaba mi Biblia y yo me hincaba ahí en el cuarto con mis compañeros, me iba de rodillas y abría mi Biblia y yo oraba allí. Y ellos sabían, aleluya, yo tenía que dar luz. Yo no podía ser como la iglesia de la Odisea. Yo no podía ser como aquel otro joven que perdió el brillo. Amén, aleluya. Yo tenía que seguir brillando ante ellos. Aleluya. Si se apaga la luz, que la tuya siga prendida, siga encendida, siga brillando a su nombre. Esto pasa ahí, pasa en los trabajos. Nos dice que el gran fracaso de la iglesia de la Odisea era ¿qué? La apatía y la indiferencia. Nótese que la iglesia no era fría. En otras palabras, lo que implica en el hebreo es que no rechazaba totalmente a Dios. La iglesia fría no rechaza totalmente a Dios, pero sí permiten cosas del mundo dentro de ellos. Pero tampoco era caliente, que es la iglesia totalmente entregada a Dios, como la iglesia del Asia Menor de Filadelfia. Por lo menos la fría, mi hermano Boris y mi hermana Lili, a mi hija Paola, por lo menos la fría, había un poco de temor. En la caliente es la que el Espíritu de Dios, como terminan diciendo los programas de las iglesias, programa sujeto a cambio del Espíritu. Y que usted no se extrañe que un día usted entre por esa puerta y el pastor esté predicando y usted diga: Dios, si son las 11 de la mañana. En la iglesia central en Puerto Rico, la iglesia madre que estuvimos por 24 años y pico, no un domingo, muchos domingos las iglesias iban entrando y decían: ¿qué hora es el pastor predicando? Sí, porque el Espíritu decía: ahora es que va a predicar. Y se cambiaba, no había devocional, no había nada. Palabra de Dios por 2 horas. Y la iglesia ahí sentada, como ustedes. Aquí vamos a estar hasta las 6. A su nombre. ¡Vive! ¿Qué más nos dice? Era una iglesia tibia, apática, tolerante, miserable, y que hacía las cosas a media. Busque esta información, usted la puede buscar. Yo no estoy adivinando, usted busque, escudriñe. Eso es lo que dice la Biblia.
Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Es muy interesante también reconocer que cuando hablamos de tibio, es la única ocasión en 66 libros que el Señor utiliza la palabra contra una iglesia o contra un pueblo diciéndole tibio, apática, impasible, totalmente. Y esta palabra en el castellano significa que no muestra sentimiento ni afecto. Esta iglesia aparentaba tener el cristianismo. Esto es fuerte. Aparentaba tener el cristianismo, pero en realidad era una iglesia totalmente mundana. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:3? Tú pues sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es sufrir penalidades? Es cuando una persona, por alguna razón o causa, es disciplinada, sufre penalidades como buen soldado. En otras palabras, soporta, le está diciendo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Usted no puede ser, si es militar, usted no puede ser civil. Ah, no entendí eso. ¿Cuántos entendieron lo que acabo de decir? Amén. Vive Dios. Una de las cosas que yo he dicho que me sorprendió, y vuelvo y lo digo por tierra, es cuando entro a la Academia de la Policía en Puerto Rico, en Gurabo, que aquel profesor nos dijo: ustedes dejaron de ser propiedad de ustedes, ahora ustedes son propiedad del gobierno, como si fueran un carro del gobierno. Y yo dije: ¿qué está diciendo este? Puede hacer el gobierno en términos dentro de las reglas, claro está, dentro de la ética. Puede hacer con el empleado lo que le dé la gana. Puede la policía de Puerto Rico poder a un oficial o un policía y decirle: tú eres de Río Grande, pero yo quiero que tú trabajes en Arecibo. ¿Se puede negar? No, tiene que ir a Arecibo. Entonces, ¿quién lo manda? ¿Quién es el dueño? El gobierno. Usted no puede negarse. Y si quieren salir de usted más rápido, si usted es una papa no muy buena, vive en Río Grande, le dice: vamos a mandarlo para Rincón. Y usted dice: ¿qué? Y vas a entrar en el turno a las 4 de la mañana. Eso es decirle: o te mudas para Rincón o vete. Turno a las 4 de la mañana desde Río Grande, estamos hablando de cerca de 3, casi 4 horas. ¿Qué iba a hacer? Dormir en el carro con el mismo uniforme, que se ni que quedarse allí como un plantón, no había otra forma. ¿Qué le está diciendo? Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que os tomó por soldado. Usted no se manda. Un soldado no puede ser soldado y civil. Si es soldado, pertenece al ejército de los Estados Unidos, y si eres civil, perteneces a la sociedad. Pero no puedes ser militar y pertenecer a la sociedad. No puedes estar en las dos aguas. O eres militar y perteneces al gobierno de la milicia, o eres civil y perteneces a la sociedad. No puedes ser cristiano y también amar. ¡Vive! Usted no sabe. Estamos finalizando. Lo que el Señor quería decirle es que Dios lo quiere, ¿qué? Lo quiere todo. Y este texto lo hemos repetido, lo hemos recalcado, pero cae aquí muy bien. Mi hermano Félix, Dios lo que mira es el corazón nada más. Yo no sé de dónde la gente sacó ese texto, porque no está en la Biblia. Es como, yo no sé de dónde sacaron el texto: ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé de dónde lo sacaron. ¡Vive! Dios dice: ayúdate que yo no sé. Yo nunca he leído los 66 libros ese texto. Nunca. Yo lo que he leído es que la Biblia dice: esfuérzate, que es contrario a decir que ayúdate que Dios te ayudará. No.
Esfuérzate. Eso sí aparece en la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él lo quiere todo. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, del 15 en adelante? ¿Estamos ahí? Amén. No améis a quién, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, algunas cosas, todo, mire, está ahí en plural, está de manera universal. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen ¿cómo? Para siempre. Primera de Tesalonicenses 5:23, que ya usted lo sabe de memoria. Dice allí, lo escuché de ustedes, pero si ustedes lo saben de memoria, no saben, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique como Por completo. por completo. No es el corazón. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque el hombre es ¿qué? Tripartita. Él quiere el espíritu, quiere el alma y quiere el cuerpo. Sea guardado, sea cuidado, sea separado, sea santificado, irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No améis al mundo. La iglesia de la Odisea, en la parte tibia, quería ser cristiana y mundana a la misma vez. Y el Señor le dice: no eres fría, porque aunque si fuera fría por lo menos me amabas un poquito. No eres caliente, porque caliente es totalmente nada a mí. Eres tibia. A veces está adorándome, a veces están adorando a Dios, pero entonces a veces también aceptaban lo del mundo. Y el Señor le está diciendo: no se puede. ¿Qué dice Mateo 6:24? ¿Qué dice ahí? Ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores, porque va a aborrecer a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Es probable servirle a Dios y servirle al diablo? El Señor nos reprenda. Es probable estar en la iglesia y cuando salga de aquí, ya me santifiqué, soy impermeable. Salir de aquí entonces a servirle al mundo, a servirle a la carne, ¿es posible? ¿Qué dice ahí el texto? Porque no puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué dice Santiago 3:11? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Quién ha probado agua dulce o amarga por una misma fuente? ¿Alguien? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid trigo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Le está diciendo la Odisea: estás en el término medio, estás tibia. Pero ¿cuál es el problema del tibio? ¿Qué le dijo él? Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Y usted vomita algo que está ¿dónde? Dentro. Quiere decir que puede haber un lugar donde haya gente fría, tibias y calientes en un mismo pueblo. Y el Señor está diciendo: a los tibios los vomitaré. Y
Y como usted vomita algo que está dentro de usted, está diciendo que los tibios están donde, dentro de su pueblo. Están dentro de la llamada iglesia. Los tibios son los que quieren cantar. Recuerden el coro, ¿verdad? Ni las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las palabras que decía ya no las digo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Los lugares que visitaba no los visito más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Lo que mis ojos antes miraban ya no lo miro más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y esta mano que yo usaba ya no la uso más. Hubo un cambio. Alaba la gloria de Dios. Denle un aplauso a la gloria de Jehová y adóralo. Le está diciendo a esta iglesia: tienes un problema grave. No eres fría, que puedes amarme, aunque sea un poco. No eres caliente, que es la iglesia que se da totalmente a Dios. Eres tibia. Le está diciendo a la Odisea: tienes al mundo dentro de ti. Y una fuente no puede dar dos aguas. No podemos amar a dos señores. Porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. No podemos vivir para Dios y vivir para el mundo. No podemos con amén esta boca, nuestras lenguas y labios que adoramos al Señor, también maldecir. No podemos. O somos o no somos. Como dice, el que esté inmundo, es inmundo todavía. El que sea injusto, sea injusto todavía. Pero el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Cuántos entendieron al Señor? Denle un aplauso pero adorando su gloria. No podemos bajo ninguna circunstancia, ni con nuestra boca, ni con nuestros labios, ni con nuestros ojos, ni nuestro cuerpo, adorar a Dios. No podemos servir a Dios y también servir al mundo. Es imposible. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que la Biblia es sumamente clara. Hay que dejar de decir esto no es nada, porque la gente lo que está por ahí es diciendo ¿dónde lo dice en la Biblia? Bueno, el problema es que si no la leen nunca van a encontrarlo. Y tenemos un montón de personas por ahí que dicen, pruébamelo por la Biblia. Entonces pruébamelo. ¿Sabes qué, hermano Boris? Que no leen la palabra. No la leen. Y entonces todo es pruébamelo por la Biblia. Déjenme encerrar con esta cita bíblica que vino a mi mente. En 1 Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, que es el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es que santo es. No podemos, bajo ninguna circunstancia, creer que el cuerpo es de nosotros. Esto es mío. Esto me pertenece a mí. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son vuestros? 1 Corintios 6, 19. ¿De quién es nuestro cuerpo?
¿A quién le pertenece? A Dios, lo dice aquí, vuelvo a leerlo. O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu y que no soy vuestro. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Quién le dijo a usted que usted puede hacer con el cuerpo lo que usted quiera? ¿Quién le dijo? Ahí están los textos. Está aquí. No estamos argumentando, la Biblia lo dice. Para yo hacerle algo a mi cuerpo, yo tengo que pedirle permiso a Dios. Y Él me lo va a confirmar por medio de ¿qué? De su palabra. Aquí está lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Incline su rostro.